En el fútbol, hay jugadores que son recordados por lo que ganaron. Y hay otros, que son olvidados a pesar de haber hecho todo lo posible. Hernán Crespo es uno de esos. ¿Sabías que hubo un delantero argentino que fue elegido por Pelé como uno de los 100 mejores futbolistas vivos del mundo, que marcó 2 goles en la final de la Champions League, que fue el jugador más caro del planeta, que jugó en 5 de los mayores clubes de Europa, y que, sin embargo, cuando la final terminó, la historia entera fue contada sin él? Él se llama Hernán Crespo. Esta es una historia de gloria absoluta, de una noche mágica en Estambul, de una remontada histórica que el mundo recuerda, y de un héroe que pasó de ser el rey de la final a un fantasma en cuestión de minutos. El 25 de mayo de 2005, Crespo marcó 2 golazos en la final de la Champions League. Fue la mejor actuación de su vida en el escenario más importante del mundo. Pero el Liverpool dio la vuelta al marcador en 6 minutos, y Crespo pasó de ser el héroe a ser el fantasma de una noche que el mundo nunca olvidaría. Esta es la historia del artillero que Latinoamérica perdió para la narrativa europea. La historia del hombre que fue borrado de la historia que él mismo ayudó a escribir. 5 de julio de 1975 nació en Florida, Buenos Aires. FIFA 100 incluido por Pelé en 2004. Jugador más caro del mundo o 56 millones de euros al Lazio en 2000. 2 goles en la final de la Champions League 2005. Hernán Jorge Crespo nació el 5 de julio de 1975 en Florida, una localidad del partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Hijo de un ferroviario y de una ama de casa, creció en una familia de clase trabajadora donde el esfuerzo no era una opción, sino una obligación. Desde niño, mostró una habilidad innata con el balón. Su padre, aunque de River Plate, lo llevó a probarse en las inferiores de Racing Club, el club de sus amores. Y allí, con apenas 17 años, debutó en Primera División. No era el más rápido. No era el más fuerte. Pero tenía algo que no se enseña, olfato de gol. Un instinto asesino dentro del área que lo convertiría en uno de los delanteros más temidos del mundo. En Racing, marcó 20 goles en 45 partidos. Los grandes de Europa comenzaron a mirarlo. En 1996, el Parma de Italia pagó por sus servicios. Y Crespo, un niño de Florida, cruzaba el Atlántico para conquistar Europa. En el Parma, Crespo se convirtió en una máquina de hacer goles. Su capacidad para definir con ambas piernas, su juego aéreo, su instinto para aparecer en el momento justo, lo convirtieron en el delantero más codiciado de Europa. En total, con la camiseta del Parma, marcó 62 goles en 116 partidos de liga. Fue el máximo artillero del equipo, la estrella indiscutible. Y entonces, en el año 2000, el fútbol le puso un precio a su talento. La Lazio pagó al Parma la cifra récord de 56 millones de euros por su pase. Crespo se convertía en el jugador más caro del mundo. En su primera temporada en la Lazio, no defraudó, 26 goles en la Serie A, máximo artillero del campeonato. Pero el éxito en Italia no era suficiente para el fútbol argentino. Crespo anhelaba la selección. En 1998, jugó su primer mundial. En 2002, el segundo. Y en 2006, el tercero. Fue el cuarto máximo goleador de la historia de Argentina, con 35 goles, solo por detrás de Messi, Batistuta y Agüero. Datos para pantalla. 62 goles en 116 partidos, Parma. 2000 o fichaje por la Lazio 56 millones de euros, el jugador más caro del mundo. 26 goles en la Serie A 2000 a 2001 Capocannoniere. 35 goles en la selección argentina, cuarto máximo goleador histórico. El 25 de mayo de 2005. Estambul. El Atatürk Olympic Stadium. 69.000 espectadores. La final de la Champions League. Milan contra Liverpool. El Milan era el favorito. Tenía a Maldini, a Shevchenko, a Kaká y a Hernán Crespo. El partido comenzó de la mejor manera posible para los italianos. A los 52 segundos, Paolo Maldini marcó el primer gol, el más rápido en la historia de una final de Champions League. Pero Crespo no se quedó atrás. En el minuto 39, recibió un pase de Andriy Shevchenko y, con un toque sutil, batió al arquero Dudek. 2-0. 5 minutos después, en el minuto 44, recibió un pase magistral de Kaká, se perfiló y, con una definición exquisita, elevó la pelota por encima de Dudek. Fue un globo delicado, catalogado por The Guardian como uno de los mejores goles en finales de Champions. 3-0. Era la perfección. Era su noche.
Era la consagración de un delantero que había esperado toda su vida este momento. En el descanso, el Milan ganaba 3-0. La copa estaba en su mano. Crespo había hecho su parte. Había sido el héroe de la final. 25 de mayo de 2005, Atatürk Olympic Stadium, Estambul. 69.000 espectadores. Milan 3-0 Liverpool, primera parte. Gol de Crespo, 39 minutos, asistencia de Shevchenko. Gol de Crespo, 44 minutos, asistencia de Kaká. Pero el fútbol, ese deporte caprichoso, tenía otros planes. En el segundo tiempo, el Liverpool hizo lo imposible. En 6 minutos, dio la vuelta al marcador. Steven Gerrard marcó el 3-1 en el minuto 54. Vladimir Smicer el 3-2 en el 56. Y Xabi Alonso, en el minuto 60, empató el partido desde el punto penalti. El Milan, que había dominado la primera parte, se desmoronó. Crespo, que había sido el héroe, pasó a ser un espectador de la mayor remontada de la historia de las finales de la Champions League. El partido se fue a la prórroga. Luego, a los penales. Dudek, el arquero polaco, se convirtió en el héroe del Liverpool. Shevchenko falló el penal decisivo. El Liverpool fue campeón. El milagro de Estambul pasó a la historia. Y Crespo, que había marcado 2 goles en la final, que había sido el mejor jugador del partido hasta la remontada, quedó borrado de la narrativa. La historia entera fue contada sin él. 54, gol de Gerrard, 3-1. 56, gol de Smicer, 3-2. 60, gol de Alonso, 3-3, de penal. Liverpool campeón en penales. Crespo pasó de héroe a fantasma en 6 minutos. Crespo nunca ganó la Champions League. Esa noche fue su oportunidad. La tuvo en sus pies. Y se le escapó. El golpe fue brutal. El propio Crespo confesó años después, algunos compañeros lloraban. Yo estaba en shock. Quería dejar el fútbol. No podía entender cómo perdimos. Después de Estambul, su carrera continuó. Pasó por Chelsea, donde ganó una Premier League. Regresó al Milan. Jugó en Inter de Milán, donde ganó 3 Scudetti consecutivos. Y finalmente, en el Parma, donde se retiró. Pero el fantasma de Estambul lo persiguió. La prensa inglesa, que nunca lo consideró una estrella, lo recordaba más por la remontada que por sus 2 goles. No fue justo. Pero fue la realidad del fútbol moderno, una narrativa europea que decide quién es recordado y quién es borrado. Nunca ganó la Champions League. Chelsea, Premier League 2005 a 2006. Inter de Milán, 3 Scudetti consecutivi. Crespo, quería dejar el fútbol después de Estambul. Pero más allá de la noche de Estambul, Crespo fue uno de los mejores delanteros de su generación. Pelé lo incluyó en la prestigiosa lista FIFA 100 en 2004, como uno de los 125 mejores futbolistas vivos del mundo. El rey del fútbol lo reconoció como una leyenda. Fue el jugador más caro del mundo. Máximo goleador de la Serie A en 2001. Cuarto máximo artillero de la historia de Argentina. Ganó títulos en Italia, Inglaterra y Argentina. Y marcó más de 300 goles en una carrera de 19 años. Pero cuando se habla de los grandes delanteros argentinos, pocos mencionan a Crespo. Batistuta, el goleador histórico. Messi, el extraterrestre. Agüero, el ídolo del Manchester City. Crespo, el hombre que fue el más caro del mundo, el que marcó 2 goles en una final de Champions, es sistemáticamente olvidado. Porque el fútbol, ese deporte cruel, no siempre recuerda a los que fueron grandes. Solo recuerda a los que ganaron. FIFA 100 incluido por Pelé en 2004. Máximo goleador de la Serie A 2000 a 2001, 26 goles. 35 goles con Argentina, cuarto máximo goleador histórico. Más de 300 goles en su carrera. Porque en el fútbol, como en la vida, la narrativa lo es todo. Hernán Crespo fue uno de los mejores delanteros de su generación. Marcó 2 goles en una final de la Champions League. Fue el jugador más caro del mundo. Fue elegido por Pelé como uno de los mejores del mundo. Pero cuando la final terminó, la historia entera fue contada sin él. Porque el Liverpool dio la vuelta al marcador en 6 minutos, y Crespo pasó de ser el héroe a ser el fantasma de una noche que el mundo nunca olvidaría.
Latinoamérica perdió a uno de sus mayores artilleros para la narrativa europea, que decidió quién sería recordado. Crespo no fue un fracaso. Fue un genio al que la historia decidió ignorar. La noche de Estambul no debería definir su carrera. Sus 2 goles en la final, su récord de 26 goles en la Serie A, su lugar en la FIFA 100, sus 35 goles con Argentina, eso es lo que debería definir a Hernán Crespo. Pero la historia, a veces, es injusta. Hernán Crespo no fue un fracaso. Fue un genio al que la historia decidió ignorar. Latinoamérica perdió a uno de sus mayores artilleros para la narrativa europea. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, las que nos muestran que la narrativa a veces es más fuerte que la realidad, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Hernán Crespo merece ser recordado como uno de los grandes delanteros de la historia? ¿Por qué crees que el fútbol europeo decidió borrar su figura? Te leo en los comentarios. Porque esta historia, la de Hernán Crespo, no es solo una historia de goles. Es la historia de cómo un jugador puede hacerlo todo en una final y, aún así, ser olvidado por la historia. Nos vemos en el próximo video. Chao.